Buenas tardes, hoy 26 de octubre del año 2020 damos inicio a una sesión de pleno de naturaleza jurisdiccional. Se encuentran presentes a través de una videoconferencia los magistrados Carlos Rodolfo Montero Vázquez y el magistrado Guillermo Moreno Sada, así como la secretaria general del tribunal Claudia Carolina Gómez Torres y Alberto Loaiza Martínez, quien funge como magistrado presidente. Señores magistrados, primero Claudia, da fe de que, secretaria general de fe de que hay quórum. Doy fe, presidente. Magistrados, ¿conocen ustedes el orden del día? Procedemos a votar el orden del día. Magistrado Moreno. A favor del orden del día. Magistrado Montero. A favor del orden del día, presidente. Muy bien, yo también estoy a favor del orden del día, por lo tanto procedemos a analizar los distintos expedientes conforme al orden del día aprobado. Claudia Carolina Gómez Torres, secretaria general, tiene usted uso de la palabra. Gracias, presidente. Empezamos en esta ocasión con los asuntos de la ponencia del magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez, siendo el primer expediente el 782 del 2012 de la segunda sala. Es un recurso de revisión. El acto impugnado es un dictamen técnico. Miren, sí. La verdad de las cosas es que ahora con lo de la pandemia se vuelve más difícil analizar los expedientes, porque aquí pues a veces cuando estábamos en tiempos normales nos la pasábamos aquí en las instalaciones y ahora con lo de la pandemia no siempre se está dentro de las instalaciones, sino siempre se tienen a la mano los expedientes, ¿no? Entonces yo quisiera el 782 y el 784 son expedientes que yo en lo particular quisiera, o sea, el orden del día del 1 y del 2 es el 782 y el 784, yo quisiera pedirlos para mayor estudio. Muy bien, entonces el punto 1 y punto 2 del orden del día, expedientes 782 del 2012, segunda sala, y 784 del 2017, tercera sala, para mayor estudio a petición del magistrado Alberto Loaiza Martínez. El siguiente asunto es el expediente 179 del 2018 de la tercera sala. El acto impugnado es una resolución administrativa del director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, en el que se declaró parcialmente procedente una inconformidad promovida por la parte actora contra un recibo o factura de consumo de agua. La sala de conocimiento confirmó la validez de la resolución impugnada y el proyecto de pleno confirma la de sala. Magistrado Moreno. A favor del proyecto. Magistrado Montero. Con el proyecto, presidente. También yo estoy a favor del proyecto. Aprobado entonces por unanimidad. El expediente que sigue es el 2649 del 2016, segunda sala, recurso de revisión. El acto impugnado es una resolución administrativa. Yo lo que sea, para mayor estudio. Bien, para mayor estudio a petición del magistrado Guillermo Moreno Sada. El expediente que sigue también es un recurso de revisión planteado en el expediente 340. Secretaria, discúlpeme. Sí. Discúlpeme. Creo que cometí un error y lo reconozco. El asunto que acaba de pedir el magistrado Moreno Sada para mayor estudio. Sí. Yo todavía lo estaba analizando. No tenemos amparo indirecto, ¿verdad? ¿Es correcto? No que yo recuerde, lo verifico, no. Pero creo que no. Disculpe, magistrado Moreno, el proyecto que usted recibió y el licenciado Loaiza no es mi versión final. Quisiera retirarlo. Se retira entonces. Hago la petición de retiro, presidente. Se retira. Bien, se hace constar que se retira el proyecto por el magistrado ponente Carlos Rodolfo Montero Vázquez. El expediente que sigue es 340 del 2015, segunda sala, recurso de revisión. El acto impugnado es una autorización de desincorporación del dominio público al dominio privado del ayuntamiento y la enajenación a título oneroso a favor de una persona de una superficie determinada de terreno.
La sala sobreseyó en el juicio al haberse acreditado en autos que la parte actora es copropietario de los predios X y determinó que para deducir el reclamo de derechos vinculados a la condición jurídica de copropiedad, como lo es el derecho del tanto, cuya violación pretende impugnar el actor respecto del inmueble desincorporado del dominio público que colinda con su propiedad, debe integrarse un litisconsorcio activo necesario. Es decir, se requiere la concurrencia de voluntad de los restantes copropietarios o condueños. El sentido del proyecto de pleno está confirmando la validez de la resolución de la sala. Este asunto quisiera dejarlo para mayor estudio. Para empezar, me surgió una duda. Si tiene que ver derecho, es el derecho del tanto, es con relación a las copropiedades. Magistrado Loaiza, qué bueno que lo pide para mayor estudio. Si esto está de acuerdo, lo discutimos a profundidad en el transcurso de la semana. Nomás quiero hacer un comentario. Yo lo que quisiera, lo primero que se tendría que analizar es si es un asunto de naturaleza administrativa o no de naturaleza administrativa. Ese sería en lo que pienso, enfocar parte del estudio, ¿no? Entonces, yo quiero que quede para mayor estudio esto. Bien, entonces, para mayor estudio, petición del magistrado Alberto Loaiza. El expediente que sigue es un recurso de revisión planteado en el expediente 1281 del 2016 de la segunda sala. El acto impugnado es emitido por el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, declarando improcedente la solicitud de la parte actora en cuanto a que se le nombrara servicio o comisión y que se le pagaran percepciones económicas que dejó de recibir. La sala reconoció la validez de la resolución impugnada y el proyecto de pleno está confirmándola. Este asunto, el 1281, yo quisiera que quedara para mayor estudio. Yo tengo duda si el asunto es administrativo también. Bien, para mayor estudio entonces a petición del magistrado Alberto Loaiza. Los dos expedientes que siguen, que están en el orden del día con puntos 7 y 8, pueden ser votados de manera conjunta, son temáticos. El acto impugnado es negativa ficta recaída una inconformidad de la parte actora ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, y el otro acto es una orden de la comisión a efecto de cortar el servicio de agua potable en el domicilio del demandante. La sala declaró la nulidad de la negativa ficta impugnada por cuanto al concepto de aportación Cruz Roja que aparece en la factura, por considerar que no existe sustento en norma jurídica alguna para tal cobro. Por otra parte, sobreseyó el juicio en relación a la orden de cortar el servicio de agua al no haberse acreditado su existencia. El proyecto de pleno está confirmando la de sala. Magistrado Moreno. A favor de los proyectos. Magistrado Montero. A favor de los proyectos, presidente. También yo estoy a favor de los proyectos. Aprobados entonces ambos por unanimidad. Los siguientes dos expedientes también pudieran ser votados de manera conjunta. Son temáticos. No sé si mencioné en los dos anteriores, no mencioné los números de los expedientes, los voy a mencionar ahora. Son el 117 del 18 de la primera sala y 123 del 2018 de la primera sala. Los que siguen son 1421 del 2017 segunda sala y 1591 del 2017 segunda sala. ¿El magistrado Montero está en la sesión? Aquí estoy, Claudia. Perdón. El acto impugnado en estos dos asuntos es un crédito fiscal derivado de un recibo de consumo de agua potable expedido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. La sala de conocimiento sobreseyó en el juicio y el proyecto de pleno está confirmando. Magistrado Moreno. A favor de los proyectos. Magistrado Montero. A favor de los proyectos, presidente. Yo también a favor de los proyectos. Bien, aprobados los dos por unanimidad.
Los expedientes que siguen, que son 1,341 del 2017, segunda sala, 3,391 del 17, segunda sala, y 1,531 del 17, segunda sala, también pudieran ser votados de manera conjunta, son temáticos. El acto también es un crédito fiscal derivado de consumo de agua potable. La sala sobreseyó en el juicio y están confirmándose. Magistrado Moreno. Con los proyectos. Magistrado Montero. A favor, presidente. También yo a favor de los proyectos. Aprobados entonces por unanimidad. Los expedientes que siguen y que voy a mencionar a continuación: 80-2019, 62-2019, 60-2019, 82-2019, 32-2019, 20-2019, 16-2019 y 14-2019, todos de la primera sala. También son temáticos y pudieran votarse de manera conjunta. El acto impugnado es una resolución negativa ficta derivada de la inconformidad planteada por la actora contra un recibo de factura o factura de consumo de agua potable. La sala declaró la nulidad de la negativa ficta. Y respecto de la orden de corte de servicio de agua potable, declaró la nulidad y condenó a la comisión, la sala declaró la nulidad de la negativa ficta y de la orden de la comisión de cortar el servicio de agua potable y condenó a la comisión a resolver la inconformidad a la que recayó la negativa ficta declarada nula y a dejar sin efectos la orden de corte de servicio de agua potable. El proyecto de pleno está confirmando. Magistrado Moreno. A favor de los proyectos. Magistrado Montero. A favor, presidente. También estoy a favor de los proyectos. Aprobados entonces todos por unanimidad y confirman sentencia de primer grado. Pasamos ahora a los asuntos de la ponencia del magistrado Guillermo Moreno Sada, siendo el primero de los expedientes el 1512 del 2017 de la primera sala, que había sido aplazado para mayor estudio. El acto impugnado es una boleta de infracción de tránsito, de transporte público, en la que se impone al actor una multa de 500 salarios mínimos por violación al artículo 313, fracción 10, 192, 92, 52, 37, 131 y 157 del Reglamento de Transporte Público para el municipio de Mexicali. La sala de conocimiento declaró la nulidad de la boleta bajo el argumento de que no cumple la misma con la garantía de legalidad que establece el artículo 16 constitucional, al no haberse motivado la individualización de las sanciones. El proyecto de pleno está confirmando. Sobre este asunto yo quisiera que se retirara el proyecto, tomando en consideración de que desde mi perspectiva no se contestan muchos agravios. Yo lo estuve, ¿cómo se llama? Lo estuve analizando y me puse a hacer una serie de observaciones, ¿no? Tengo aquí lo que, en mi opinión, plantea la autoridad, ¿no? Es un asunto de una multa. Es un asunto de multas que se le aplicaron a alguien que estaba prestando el servicio público de taxi sin tener permiso. La sala, son varias infracciones, pero en relación a unas dice que no hay infracción y ese es un punto que no está discutido por nadie. Y en otras, donde dice que si hay infracción, impone una sanción, dice que la sala debe de aplicar una sanción, mínima. La autoridad plantea agravios, y sus agravios se basan en lo siguiente. Dice que la sala se excedió en sus facultades y se sustituye en las de las autoridades al calificar deliberadamente una boleta de infracción
ya que ordena se imponga en específico. La sala, recuerden ustedes que lo que dice es que debe de aplicarse la mínima. Entonces, lo que dice la autoridad es que tú no me puedes decir que se aplique la mínima, porque ya le toca calificar, a quien le corresponde determinar cuál es a quien le corresponde calificar la gravedad de las infracciones, es la fracción, es la autoridad con fundamento en la fracción 5, fracción tercera y fracción séptima de la ley que regula, no tengo aquí, del reglamento interno del Sistema Nacional de Transportes, y se vulnera el artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Baja California, desde el momento en que tú estás bajo la premisa que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le faculta, al momento en que tú estás obligando a aplicar la fracción mínima, me estás quitando a mí las facultades y tú te las estás abrogando. Prácticamente lo que está diciendo. Y luego también se queja, dice, la sentencia es incongruente, puesto que está señalando que se fue omiso al motivar el monto de la sanción impuesta y me estás motivando en una tesis de registro 174-227 que señala que la nulidad que se declara debe ser para que se emita una nueva resolución en la que se motive debidamente el monto de la sanción. Y tú no me estás imponiendo ni estás citando esa tesis, y conforme a esa tesis es para el efecto de que se imponga una nueva resolución debidamente fundada y motivada. Dice, y ese agravio lo está planteando, y yo no lo vi que se le diera, ¿cómo se llama? Se le diera respuesta. Dice, también plantea como agravio que la autoridad está obligada a expresar con claridad las circunstancias especiales que tomó en consideración para imponer la sanción máxima. Perdón, esa es la observación que estaba haciendo. Dice, combate la consideración de la sala que señala que la sentencia recurrida no puede ser para el efecto de que se emite una nueva boleta de infracción en la que se motive el monto impuesto, toda vez que al tratarse de multas en situaciones de flagrancia, el momento oportuno para apreciar las circunstancias del caso que puedan justificar el monto de las sanciones es precisamente al momento que se cometen las mismas, porque no pueden volverse las cosas al momento en que se produjo la infracción. Eso es lo que estaba diciendo la sala. Dice que esta apreciación es ilegal porque tratándose de definir el monto a imponer puede hacerse analizando las circunstancias de modo, tiempo, lugar en que se llevó a cabo la comisión de la infracción, la cual se desprende de la información contenida en la infracción, así como del parte informativo levantado por el inspector en el momento de los hechos documentales que obran en el expediente aportados en la contestación de la demanda. Estos elementos son suficientes para proceder a emitir una nueva boleta de infracción en la que se señalen los razonamientos por los cuales se puso el monto indicado. O sea, la autoridad lo que dice en concreto es esto. Dice, la sala dice que tratándose de este tipo de multas, lo normal es que la motivación se haga al momento de la flagrancia, que se impone la sanción, porque ya es muy difícil, es prácticamente imposible retrotraer los efectos al estado en que se encontraban, y ya pues obviamente se olvidaron las circunstancias del tiempo las circunstancias del tiempo en que sucedieron los hechos, pero dice, prácticamente lo que está diciendo es esto. Pero sí se puede, dice. ¿Por qué sí se puede? Sí se puede porque la multa contemplaba elementos para la imposición de la sanción. O sea, es cuestión de que analices se puede hacer tomando en cuenta algunos elementos que constan en la multa, y además se ofreció como parte, hay un parte que se ofreció que tiene que ver, que se elaboró al momento de la flagrancia, y ahí se podían tomar los elementos. Ese es uno de los argumentos que
está planteando. Y aparte hay otro argumento que para ellos se les hace sumamente importante. La autoridad dice, espérame tantito, aún en el supuesto de que no se pueda, ¿cómo se llama? Que no se pudiera, se tuvieran que tomar los elementos del momento de la comisión, al momento de la fragancia, dice, no puedes aplicar el monto mínimo, dice. Va contra el sistema aplicar la multa mínima, dice, porque no tienen permiso. Y está acreditadísimo que no tienen permiso. Y si no tienen permiso, dice, están desprotegen a los usuarios del servicio público. Dice, hay una desprotección enorme hacia ¿cómo se llama? Hay una desprotección enorme hacia los usuarios del servicio público. Entonces, en su opinión, dice, con eso bastaba para acreditar que se tendría que aplicar la máxima. Yo no estoy diciendo que los agravios sean correctos. Yo lo que me estoy refiriendo es que hay muchos agravios que no están contestados correctamente. O sea, no hay congruencia entre lo que está diciendo la autoridad y lo que le están ¿cómo se llama? Contestando. Yo voy a hacer por escrito, estoy haciendo una aclaración ahorita, pero sí, ¿cómo se llama? Yo quisiera, le pienso pasar el proyecto, mis observaciones al magistrado y todas las notas de los proyectos para en un momento dado que él pueda constatar esta cuestión. Y quiero hacerlo porque necesito hacerlo, porque yo con esta cuestión de la pandemia tengo la sensación, y yo también me incluyo, no voy a, ¿cómo se llama? Yo no voy a decir que yo no lo estoy haciendo, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Siento que hemos perdido un poco de rigurosidad en los manejos de los asuntos. Por la distancia con los secretarios, les estamos dando más confianza en los proyectos. Nos está costando mucho más trabajo estar revisando, ¿cómo se llama? El expediente, porque a veces no se tiene el expediente. Hay algunos magistrados que están en lugares diferentes. Entonces yo sí quisiera, en este caso concreto, que se retire el proyecto y yo me reúno con el magistrado para efecto de mostrarle todo lo que, por qué no, ¿cómo se llama? En mi opinión, no se están contestando los agravios. Y si no se están contestando los agravios, yo no puedo votar un proyecto que en lo particular, desde mi punto de vista, muchos agravios, tengo la impresión de que no son fundados. Pero el problema es que no se les está dando respuesta, ¿no? Entonces, yo quisiera o quedar para mayor estudio, para platicarlo en corto, o simplemente el proyecto se reelabore, ¿no? Esa sería mi A mí me gustaría que quedara para mayor estudio, pero que con toda confianza, magistrado, mandar citar a los proyectistas para platicarlo de viva voz, porque no obstante que estamos en pandemia, ellos tienen la obligación de acudir al tribunal cuando su presencia sea necesaria. Entonces, no es lo mismo que usted presente unos escritos a verlo directamente con el proyectista y con su servidor. Entonces, el día que usted guste, nos ponemos de acuerdo y aquí nos vemos en el tribunal para mandar citar a la secretaria proyectista, ¿no? Mira, mañana es Disculpen, quisiera participar si me lo permiten. Sí. Tenemos reglamentado, si mal no recuerdo, que la votación se lleva a cabo por conducto. La secretaria nos hace lo que es el resumen del asunto. El presidente somete a votación y si la memoria no me falla, la reglamentación nos permite votar a favor o en contra
nos permite pedirlo para mayor estudio. En una ocasión, cada uno de los magistrados a quien se les circuló, propaló el proyecto. Y el que es el asunto, el caso que menos se da, que es el retiro de los expedientes, aunque lo hemos hecho, también está reglamentado. Aquí, este asunto en particular, magistrado Moreno, o sea, yo también tengo, para empezar, la petición de tener el expediente ya sea en físico o escaneado. Quiero hacer algunas observaciones. No me atrevo, creo que tengo el mismo inconveniente del licenciado Loaiza. No me siento comprometido no me siento a gusto para emitir mi voto ni a favor ni en contra. No estoy haciendo ningún prejuicio en este momento y me gustaría apoyar la petición de presidencia de que se retire el proyecto, porque si lo vamos a trabajar como usted dice, magistrado, de reunir a los proyectistas, llevar a cabo un intercambio de ideas, probablemente robustecer el proyecto. Creo que si lo pide el magistrado para mayor estudio, la próxima semana nos vamos a ver obligados a votarlo y probablemente terminemos en el mismo lugar, que sería retíralo para no votarlo. Entonces, de manera muy respetuosa, segundo la petición del magistrado presidente, que se retire el proyecto para mayor análisis, no sin emitir posicionamiento al respecto de que si es a favor o en contra, simple y llanamente de que se retire para un mayor análisis, para un mayor estudio y para llevar a cabo este ejercicio que usted propone, magistrado Moreno Sada. Y yo comprometo a uno de mis proyectistas, tal vez no a los dos, sabemos que uno de ellos hace todo lo posible por no acudir al tribunal por el tema específico de la pandemia, pero por lo menos tener uno de mis proyectistas, o de lo contrario yo estar ya sea presencial o virtualmente en esa reunión. Entonces, si usted no tiene ningún inconveniente, magistrado Moreno, a mí sí me gustaría que se retirara también. Sí, yo creo que pues sí es más recomendable retirarlo para efecto de no comprometer el tiempo para elaborarlo, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Bien, entonces se retira el proyecto del expediente 1512 del 2017 de la primera sala. El expediente que sigue es el 15 del 2018. Este asunto había quedado para mayor estudio en el pleno anterior. El acto impugnado es un requerimiento de pago dirigido a la Universidad Autónoma de Baja California por la recaudación de rentas del Ayuntamiento de Mexicali. Secretaria, aquí me gustaría intervenir de una manera prematura. Sí, sí. A ver, ya sabíamos, a ver, en este caso concreto yo he hecho una observación y no se ha a ver. Presidente, yo creo que sería ocioso continuar con lo que nos va a comentar, porque de nueva cuenta yo aquí de manera muy respetuosa voy a pedir que se retire el proyecto, pero tiene que ver con una relación laboral que yo tengo con la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente yo doy la clase de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Mexicali, y toda vez que la ley lo permite, yo percibo ingresos por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, yo pediría en este momento, antes de llevar a cabo el ejercicio del voto, de si lo pedimos para mayor estudio o no. Yo nomás quisiera hacer perdona que te interrumpa. Yo aquí ya había hecho observaciones, inclusive había hablado con el secretario y había coincidido, había coincidencia conmigo. Ahora sí que no sé cómo vamos a tratar el caso. Yo había comentado... Presidente, discúlpeme, pero si yo estoy impedido para votar con observaciones o sin observaciones, yo creo que lo primero que se tiene que analizar es si su servidor puede participar en el juicio de este asunto. Antes de proseguir sobre el tema, voy a decir cuáles son las causales de impedimento y cuál es la lógica que rigen esto. La regla es
los magistrados deben de conocer de los asuntos que son de su competencia. Las excepciones es, no puedes conocer de los asuntos en los cuales la ley te impide que conozcas, es decir, que tengas un impedimento. Esa es la regla. Y es una regla muy severa porque la propia ley establece que es causa de responsabilidad excusarse en aquellos asuntos que no aparezcan en las causales de improcedencia, de impedimento. Entonces, voy a leer las hipótesis que la propia ley establece. Y quiero hacer una aclaración. Hay una diferencia entre el sistema de la ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la ley del Tribunal de Justicia Administrativo, antiguamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y las reglas del Poder Judicial. En el Poder Judicial se habla de analogía, de mayoría de razón, si será una parecida o similar, igual de grave, bla, bla, bla. En nosotros no. Dice la ley, los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa estarán impedidos para conocer de los juicios en que intervengan en los casos siguientes. Si son cónyuges o parientes consanguíneos o civiles de las partes o de sus representantes en línea recta, sin limitación de grado, dentro del cuarto grado en la colateral por consanguinidad o dentro del segundo grado en la colateral por afinidad. Si tiene interés personal en el asunto que haya motivado el juicio, si han sido abogados o apoderados de las partes en el mismo asunto, si tuviesen amistad estrecha o en amistad manifiesta con alguna de las partes o de sus representantes, si hubiesen aconsejado como asesores respecto del acto impugnado o si hubiesen emitido en otra instancia la resolución o procedimiento combatido, si son partes en un juicio similar pendiente de resolución por el tribunal, si hubiese dictado en la primera instancia del juicio la resolución recurrida. Los magistrados del tribunal que se consideren impedidos para conocer del asunto harán la manifestación ante el Pleno, el que calificará la excusa y en su caso procederá en los términos previstos en esta ley. El 44. El magistrado que teniendo impedimento para conocer de un negocio no haga la manifestación correspondiente, o que, no teniéndolo, presente excusa apoyándose en causas diversas de las señaladas en el artículo anterior, pretendiendo que se le aparte el conocimiento del juicio, incurre responsabilidad. Es el 44. Yo hago una pregunta. ¿En qué hipótesis habría la posibilidad de que estuvieras? Bueno, lo primero, presidente, es, mi petición es de que se retire el proyecto para yo poder analizar. Bueno, déjeme explicar, por favor. Para yo poder analizar, ¿sí? Si estoy impedido o no en base a criterios de jurisprudencia y en base a la supletoriedad que nuestra misma... Bueno, discúlpeme, presidente, estoy exponiendo mi caso. La Corte ha dicho que cuando una figura jurídica no se encuentre en nuestra legislación, nos podemos ir a la legislación supletoria, ¿sí? No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de juzgar un asunto donde una de las partes me paga por dar clases. Me paga. Yo percibo ingresos de la Universidad Autónoma de Baja California. Soy, como se los mencioné anteriormente, soy catedrático de la materia de Derecho Administrativo, Derecho Procesal Administrativo. No trabajo para el Departamento Jurídico de la Universidad. No trabajo para el Departamento Administrativo de la Universidad. No conozco a los delegados de la universidad. Sin embargo, creo que el ciudadano espera de este juzgador, del de la voz, que estudie a conciencia si debo de someter o no ante ustedes, ante el pleno del cual formo parte, si me encuentro impedido o no para juzgar el presente asunto, más allá de los puntos que acertadamente acaba de recitar el presidente en el tema de nuestra legislación estatal. Insisto, la Corte ha dicho
si alguna figura jurídica no se encuentra en tu legislación, pero la supletoria sí la contempla, luego entonces la podrás analizar, estudiar, etcétera. También la Corte ha dicho que cuando un juzgador se siente que puede perder la objetividad, tema que hemos debatido en algunos temas, en algunos plenos que hemos llevado a cabo con anterioridad, el juzgador deberá de solicitar la excusa. Ahora, una cosa es que yo la solicite y cómo la solicito, y luego la segunda parte sería que ustedes me la califiquen, ¿no? Sí, sí, y entiendo lo que me está diciendo el magistrado Loaiza. El magistrado Loaiza me está diciendo, ojo, ten cuidado porque solicitarlo nomás, por utilizar palabras muy coloquiales, también contiene una sanción. Y no lo veo así de ligero, magistrado presidente. Yo no quisiera tener una convicción plena de que no existe ningún conflicto de interés para que su servidor juzgue el presente asunto. Por eso no lo estoy pidiendo ni para mayor estudio, ni lo estoy votando en contra, ni lo estoy votando a favor. Aquí lo que estoy haciendo es una petición al Pleno, como la que usted creo que acaba de hacer en el asunto anterior, de que se retire el proyecto, para yo analizar si es necesario hacer la petición de excusa o no al Pleno. Al igual que usted en el asunto anterior, yo le hago la petición al magistrado ponente y pues someto a la consideración de ustedes si están de acuerdo en el retiro del proyecto. Yo sí, yo quiero, independientemente, me parece para el público que esté escuchando y a veces son cuestiones muy técnicas que a veces la gente no entiende, ¿no? Porque son difíciles de entender. Hay una serie de reglas a nivel interno. Las reglas tienen que ver con el asunto, con la tramitación de los asuntos para efectos de que la justicia sea pronta, sea rápida. Son acuerdos que hemos tomado en el Pleno. Y el acuerdo es, un magistrado puede pedir el diferimiento de un asunto determinado número de veces y se acabó. No se puede pasar de ese número de veces, porque entonces la justicia que iba a recibir el justiciable prácticamente sería, pues puede ser muy larga, totalmente fuera de los plazos, ¿no? Hablando de ese tipo de reglas. Yo apoyaría la moción del magistrado Montero, pero aparte de la razón que está planteando el magistrado Montero, este asunto yo había hecho observaciones, ¿sí? Y había trabajado con el secretario con relación a las observaciones, y yo no tengo el proyecto donde se tomen en consideración las observaciones que yo hice. Que cuando lo planteé, les pareció que sí procedía la observación. Entonces yo también apoyo la moción de que este proyecto se retire, independientemente de que el magistrado Montero quiere tiempo para pensar en su situación planteado. Yo quisiera que se aprovechara para que se corrigiera el proyecto, para que se presentara el proyecto ya con la observación que yo había hecho y que aparentemente se me había aceptado. Entonces, yo aprobaría la moción de... No, muchas gracias, presidente. Nomás con la aclaración. Ni sus observaciones, ni el proyecto, ni lo voté en contra, ni de apariencia, ni de ninguna manera. Dada la seriedad, dada la seriedad por el cual yo lo estoy pidiendo que se retire, es decir, para evitar cualquier conflicto de interés, yo pido lisa y llanamente que se retire el proyecto para analizar mi situación, y comprendo lo que dice, nomás sí quiero que quede muy claro que ni a favor ni en contra de sus observaciones, ni a favor ni en contra del proyecto, porque como acertadamente lo acaba de leer, implicaría unas posibles o no consecuencias. Ok, sí, nos queda claro, Guillermo, ya hay mayoría. Me gustaría que nos dijera, estoy de acuerdo. Sí, por mí no hay inconveniente. Por mí no hay inconveniente, lo retiramos para que el magistrado Montero analice su situación antes de entrar al estudio del fondo del asunto, ¿no? Está bien.
Muchas gracias. Se retira, este expediente se retira. Es el de... Bien. Pasamos ahora al proyecto de cumplimiento de ejecutoria de amparo directo del expediente 354-2015 de la segunda sala, que había sido aplazado para mayor estudio. El acto de origen es una resolución del oficial mayor del Ayuntamiento de Tijuana y un oficio del director general de gobierno del Ayuntamiento y otro del consejero jurídico del Ayuntamiento, en los que se determina negar el derecho de una pensión por jubilación a la parte actora que tiene 30 años de servicios laborados como miembro policiaco. La sala decretó el sobreseimiento en el juicio por cuanto al director general de gobierno y al consejero jurídico, y declaró la nulidad del acto impugnado consistente en la resolución del oficial mayor de Tijuana, condenándola a dejar sin efectos la resolución e integrar el expediente correspondiente bajo las premisas probadas de que el demandante cuenta con más de 30 años de servicios prestados y que ingresó a laborar como agente policial en el 16 de mayo del 85 y en base a la información que obra en sus archivos y recabando la información que estime necesaria de las autoridades correspondientes en el que se incluyan las prestaciones correspondientes de la parte actora. El proyecto de pleno revocó la sentencia de la segunda sala y confirmó la validez de la resolución impugnada. El amparo fue concedido para efecto de declarar insubsistente la sentencia de pleno y declarar parcialmente fundados los agravios hechos valer por la recurrente y modificar la sentencia de la segunda sala. Y en ese sentido se está dejando insubsistente la resolución de pleno anterior, declarando fundados parcialmente los agravios de la parte recurrente, modificando la sentencia de la sala conforme a los fundamentos y motivos expuestos en el considerando séptimo del proyecto que tienen en su poder. Se conmina al oficial mayor del Ayuntamiento de Tijuana que reconozca el derecho a la parte actora por el tiempo efectivo de servicios que se encuentre acreditado y en consecuencia a que en el ámbito de sus facultades legales realice las gestiones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a cargo de los municipios en las disposiciones antes precisadas de la ley del instituto, consistentes en la retención, pago y entero de las cuotas y aportaciones, para que la parte actora se encuentre en posibilidad de acceder a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, cuyo otorgamiento solicitó a la autoridad. Magistrado Moreno. A favor del proyecto. Magistrado Montero. A favor del proyecto, presidente. Yo también estoy a favor del proyecto, aclarando que la semana, desde la semana pasada yo ya he dicho que para mí ya se podía votar el proyecto, pero que me gustaría que quedara para engrose y que en engrose se trabajara. Tuve la oportunidad de platicar con el proyectista con relación al engrose y pues ahora sí que queda en manos del ponente si las observaciones que hice se toman en consideración o no se toman en consideración por el tiempo, ¿no? Pero yo también voto a favor del proyecto. Entonces, se aprueba por unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Informaré que el proyecto fue aprobado y que queda para engrose porque nos habían dado un plazo de 10 días que, si mal no recuerdo, se vencen el 28 de octubre. Bien, el expediente que sigue es otro cumplimiento de amparo, ahora relativo al expediente 303 del 2015 de la segunda sala. El acto impugnado de origen fue un oficio del director de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana en el que niega una licencia de construcción solicitada por la parte actora y una negativa ficta recaída a un recurso de reconsideración que interpuso ante la misma Dirección de Administración Urbana para combatir dicho oficio. La sala declaró... Secretaria, disculpe, ¿en qué número del orden del día lo tenemos? Es el número, bueno, no sé si, Sofía, ¿reenviaste el orden del día incluyendo este punto a los magistrados? ¿Qué número viene? ¿Qué número es? ¿Qué número del Debe orden? ser el 25. Yo el 25 tengo un recurso de revisión interpuesto en el 937 de 2017. Tienes el primer orden del día que se envió, pero después enviaron un segundo corregido.
Magistrado Moreno, ¿tiene algún amparo o algo, Claudia? Sí, tiene amparo directo. Amparo, precisamente. Concedido. Pero hay plazo Concedido, para... ya nos está corriendo. Ya nos requirieron. Sí, claro. ¿Cuál es el plazo que se tiene? Bueno, en este caso creo que pedimos una ampliación, no estoy segura y como no estoy en el tribunal no tengo manera de verificar si ya nos concedieron un plazo aquí o no lo han concedido. A mí me gustaría seguir, presidente, si usted está de acuerdo con el orden del día que me llegó, que es el que tengo a las 11 de la mañana, y ese asunto, si quieren, lo agregamos en el próximo pleno. Pues hay que ver los plazos del amparo o pídelo para mayor estudio. Como Más bien eso, que se quede aplazado para mayor estudio. Yo lo pido para mayor estudio. Que quede constancia de que se presentó en este pleno, porque yo ahorita voy a verificar cuál es el estatus de este amparo. Y de antemano una disculpa, magistrado Moreno, o sea, es que me fui con el orden del día. Bien. Entonces lo voy a dejar para mayor estudio, informo al colegiado y checo el estatus del amparo y se los hago de conocimiento. El expediente que sigue sí es el 937 del 2017 de la primera sala. Ok, aquí los actos impugnados fueron una resolución administrativa consistente en acta levantada por supervisores de la Dirección de Contraloría de Sindicatura Municipal y como consecuencia de esta acta se impugna además la remisión, anexo o integración de la resolución emitida al expediente personal de la parte actora y el antecedente contenido en su hoja de servicio que afectaría notablemente en caso de que solicitara una promoción o ascenso. La sala desechó la demanda con fundamento en la fracción primera del artículo 50 en relación con los artículos 22 y 40 fracción 9 de la ley del tribunal, considerando que el juicio era improcedente en virtud de que el acta administrativa impugnada por el actor no revestía el carácter de acto o resolución administrativo definitivo. En contra de este desechamiento, interpuso recurso de reclamación y la sala, mediante interlocutoria, confirmó ese desechamiento de demanda. Contra ese desechamiento confirmado en interlocutoria vienen en revisión. El proyecto de pleno está confirmando la interlocutoria dictada en la reclamación promovida por la parte actora. Magistrado Moreno. A favor del proyecto. Magistrado Montero. A favor del proyecto, presidente. También a favor del proyecto. Entonces, aprobado por unanimidad y se confirma la interlocutoria dictada por la primera sala. Los 3 expedientes que siguen pudieran ser votados de manera conjunta. Son el 48-2019, 34-2019 y 28-2019. En todos ellos, el acto es una negativa ficta derivada de una inconformidad planteada por la parte actora contra un recibo o factura que contiene cobros de agua y la orden de corte de servicio. La sala declaró la nulidad de las negativas fictas y de la orden de corte de la comisión y la condenó a resolver la inconformidad a la que recayó la negativa declarada nula y a dejar sin efectos el corte de servicio. El proyecto de pleno está confirmando. Magistrado Moreno. A favor de los proyectos. Magistrado Montero. A favor de los proyectos, presidente. También a favor de los proyectos. Bien, aprobados los 3 por unanimidad. El expediente que sigue es el 107 del 2017 de la primera sala. El acto impugnado es un oficio del subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado y municipios, recaído a una solicitud de pensión de retiro por edad y años de servicio presentada por la parte actora. La sala declaró la nulidad con fundamento en la fracción 1 del artículo 83 de la ley que rige este tribunal, considerando que la autoridad emisora era incompetente para pronunciarse respecto de la solicitud y condenó al mencionado subdirector, al subdirector de Prestaciones Económicas a que remitiera al director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto en su carácter de autoridad vinculada para que integre debidamente el expediente formado con motivo de la solicitud de jubilación.
y lo turne a la junta directiva del propio instituto para que éste determine lo conducente en un plazo no mayor de 15 días. El proyecto está confirmando la sentencia de sala. Magistrado Moreno. A favor del proyecto. Magistrado Montero. A favor del proyecto, presidente. También a favor del proyecto. Aprobado entonces por unanimidad. Magistrado presidente, me gustaría que, sin que nos desconectáramos, me diera un receso de 3 minutos rápido. Damos un receso de 10 minutos. De 10 minutos, muy amable, gracias. Reanudamos con la sesión de pleno. Bien, nos habíamos quedado en terminando los asuntos de la ponencia del magistrado Guillermo Moreno y pasamos ahora a los asuntos de la ponencia del magistrado Alberto Loaiza Martínez. El primer expediente es un recurso de queja planteado en el expediente 665 del 2016 de la segunda sala. El acto impugnado... Ese expediente lo quisiera pedir para mayor estudio. Para mayor estudio, ok. Este expediente, nomás como comentario, tiene amparo indirecto, para que sepan. Para mayor estudio, a petición del magistrado Guillermo Moreno Sara. El expediente que sigue es el 1437 del 2017 de la primera sala. El acto impugnado es una negativa ficta recaída a una solicitud presentada por el actor a Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali para que se le paguen prestaciones económicas que dejó de recibir desde el 5 de enero del 2007 y hasta el 29 de junio del 2015. La sala reconoció la validez de la negativa ficta y el proyecto de pleno está confirmando la sentencia de sala. Magistrado Montero. A favor, presidente. Magistrado Moreno. A favor del proyecto. También yo a favor del proyecto. Aprobado entonces por unanimidad. Los últimos expedientes que están en el orden del día, bueno, yo lo tengo como del 33 al 37 y que son 154 del 2017 de la sala auxiliar, 304 del 2017 sala auxiliar, 152 del 2017 sala auxiliar, 142 2017 sala auxiliar y 189 2017 sala auxiliar pudieran ser votados de manera conjunta. El acto impugnado es una negativa ficta recaída a un escrito de inconformidad planteado por la parte actora en contra de una factura de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. La sala declaró la nulidad y el proyecto de pleno está revocando y decretando el sobreseimiento en el juicio. Este asunto es un asunto muy importante. Tiene que ver con la aplicación de criterios de la negativa ficta. Yo voy a presentar unos proyectos sosteniendo un criterio diferente, pero mis asuntos no los aprobaron. Entonces, estoy siguiendo el criterio de la mayoría. Cuando existe negativa ficta. La negativa ficta está regulada por el artículo... No sé el artículo que regula la negativa ficta. Claudia, ¿te acuerdas del artículo de la negativa ficta? ¿Cuál es el artículo? 50 y tantos, según yo. Porque ahorita lo vamos a ver, me voy a meter a la ley.
Entra con lo esas, trae dudas ahí de la negativa ficta. Sí, pero quiero el proyecto. El proyecto. Es el proyecto. Ahorita te lo necesito. El proyecto, el documento, sí, el documento. La negativa ficta está prevista en el artículo 45. 45, sí, estaba pensando que el 55, pero no, sí es Es el 45 y dice, en los casos de negativa ficta, el interesado podrá interponer la demanda en cualquier tiempo mientras no se dicte resolución expresa y siempre que haya transcurrido el término en que esta autoridad debió dictar resolución. A falta de término establecido, el silencio de las autoridades administrativas se considera resolución negativa cuando transcurran 60 días naturales. Voy a pedir, ahorita me están pedir que me traigan en forma física el proyecto que elaboré, que no tengo los proyectos suyos, pero ese proyecto mío no lo tengo aquí voy a decir Mesabanco, pero no es escuela, no en el escritorio. Ahorita, entonces, para poder comentar el expediente. Son muchos asuntos y posiblemente generarían un criterio. Nosotros tenemos ¿cuál es el problema de la negativa ficta, ¿no? Nosotros sabemos que la negativa ficta es una ficción. Hay negativa ficta cuando se presenta una petición a la autoridad y esta autoridad no da respuesta. Es un mecanismo que crearon los franceses, inventaron, para dar acceso a la jurisdicción, porque si nunca hay acto, si se hace una petición y nunca se contesta y nunca hay acto administrativo, entonces, y como el acto administrativo es un presupuesto para conocer un juicio, entonces simplemente nunca se iba a tener acceso a la jurisdicción. Entonces, para eso se inventó la negativa ficta, para dar acceso a los tribunales administrativos. Y sobre este tema, pues hemos tenido muchas discusiones. Yo había presentado originalmente unos proyectos con relación al 45. Voy a dar lectura el estudio para que todo el mundo lo tenga bien clarito, ¿no? Una resolución ¿cuál es el punto jurídico a resolver en el caso concreto? Se debe entender configurada una resolución negativa ficta una vez transcurrido el plazo que tiene la autoridad para resolver el recurso de inconformidad prevista por el artículo 62 de la ley que reglamenta el servicio de agua potable en el Estado, o bien se debe estar al término 60 días naturales previstos en el numeral 45 de esta ley del Tribunal de lo Contencioso. El primer agravio que se hizo valer la autoridad es fundado en virtud de lo siguiente. Estoy siguiendo el criterio que ustedes mayoritariamente habían tomado en cuenta. Una resolución negativa ficta constituye una presunción legal en virtud de la cual
se asume que una autoridad ha negado aquello que le fue solicitado si transcurrido el plazo con que cuenta para atender esa solicitud no generó o notificó la respuesta respectiva. De manera que como presunción legal, evidentemente la negativa ficta debe estar prevista en una ley para que eventualmente se configure así y su impugnación pueda dar lugar al juicio de nulidad ante el tribunal. Ahora bien, no es una condición necesaria que tal figura esté prevista en la ley que regula el acto administrativo en lo particular, puesto que puede darse el caso que se contemple en un marco o subsidiario aplicable a todo acto emanado de la administración pública. Lo importante es, pues, que la negativa ficta se encuentre prevista en un precepto legal para que el silencio de la autoridad pueda generar una presunción de que se ha negado lo que fue pedido. En el caso de esta entidad federativa, aunque hay leyes sobre temas particulares que contemplan la figura de la negativa ficta, siendo a las menos, la mayoría de los casos se regula en función de lo previsto por el artículo 45 de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo, numeral que a la letra dice. Es el numeral del 45 del contencioso porque esa era la legislación aplicable, ahorita es del Tribunal de Justicia Administrativa. La demanda deberá, en los casos de negativa ficta, el interesado podrá interponer la demanda en cualquier tiempo, mientras no se dicte resolución expresa y siempre que haya transcurrido el término en que esta autoridad debió dictar resolución. A falta de término establecido, el silencio de las autoridades administrativas se considera resolución negativa cuando transcurran 60 días naturales. Pues bien, del sentido literal o gramatical del artículo 45 antes reproducido, que toma en consideración sobre todo la sintaxis de su primer enunciado, en los casos de negativa ficta, es posible obtener dos conclusiones. Si en la ley se contempla la negativa ficta, habrá de estarse al término previsto en esa ley para su configuración. En caso de que no prevea esa figura, entonces el silencio de la autoridad a la petición, instancia o solicitud del particular va a entenderse como una denegación tácita cuando transcurran 60 días naturales. Como se dijo, la interpretación anterior parte del diseño legal del párrafo aludido, particularmente del enunciado inicial. Así se interpreta que cuando en este párrafo el legislador estableció, en los casos de negativa ficta, el interesado podrá interponer la demanda en cualquier tiempo mientras no se dicte resolución expresa y siempre que haya transcurrido el término en que esta autoridad debió dictar resolución. Su intención no era regular la figura, sino establecer el momento y las condiciones en que esa clase de resoluciones pueden impugnarse, puesto que una lectura literal de ese enunciado sugiere que el legislador estaba haciendo referencia a una resolución negativa ficta ya configurada. En otras palabras, el legislador en el referido artículo parte de esta resolución ficta ya se configuró conforme a la ley de la materia. De manera que en realidad lo único que viene a regular la primera parte de este párrafo es el momento o plazo en que el particular puede interponer la demanda en su contra, así como una condición para que el propio particular esté en actitud de hacerlo. Esto es, ya haya transcurrido el término que tenía la autoridad para dictar la resolución. Por lo tanto, la interpretación que se debe dar de los dos enunciados del cuarto párrafo del artículo 45 multiplicado es de la siguiente manera. En los casos de negativa ficta configurada, el interesado podrá interponer la demanda en cualquier tiempo mientras no se dicte resolución expresa y siempre que haya transcurrido el término en que esta autoridad debió dictar resolución. A falta de término para configuración de la negativa ficta, el silencio de las autoridades administrativas se considera resolución negativa cuando transcurran 60 días naturales. Corrobora lo anterior la jurisprudencia 164/2006 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice lo siguiente. Negativa ficta, la demanda de nulidad en su contra puede presentarse en cualquier tiempo posterior a su configuración mientras no se notifique al administrado la resolución expresa. Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León. Del artículo 46 de la ley mencionada se advierte en los casos de negativa ficta, el interesado solo puso los derechos del administrado para demandar la nulidad de la denegada presunción al transcurrir 45 días después de presentar la petición y de ampliar su demanda al contestar la autoridad administrativa.
Sin embargo, nada previno en dicho precepto ni en alguna disposición respecto al plazo para impugnar la resolución negativa una vez vencido el citado lapso. En tales condiciones debe prevalecer en el caso los principios y los efectos diversas legislaciones y doctrinas han precisado para que se materialice o configure la institución del mérito a saber. La existencia de una petición de los particulares a la administración pública. 2. La inactividad de la administración. 3. El transcurso del plazo previsto en la ley de la materia. 4. La presunción de una resolución denegatoria. 5. La posibilidad de deducir el recurso a la pretensión procesal frente a la denegación presunta o negativa afecta. 6. La no exclusión del deber de resolver por parte de la administración. 7. El derecho del peticionario de impugnar la resolución negativa afecta en cualquier tiempo posterior al vencimiento del plazo, dispuesto en la ley para su configuración mientras no se dicte el acto expreso o bien esperar a que éste se dicte y se le notifique los términos de ley. De la jurisprudencia anterior se desprende claramente que, entre otros requisitos para la procedencia del juicio de nulidad, en su caso de negativa afecta es necesario su configuración o materialización, ya que no basta el particular como una petición y la autoridad sea omisa en dar una respuesta en un plazo legal, sino que es necesario que la ley de la materia establezca el momento en que la negativa se configura. El momento en que la negativa afecta quedará configurada o en su defecto deberán transcurrir los 60 días naturales a que se refiere el artículo 45 de esta ley del tribunal. Lo trascendente de esta forma de interpretar el artículo en comento es que en el caso concreto se tendría que el plazo para que se configure una negativa afecta derivada de un recurso de inconformidad sería 60 días naturales, toda vez que al no estar regulada en la ley de la materia esta figura, se tendría que aplicar de manera supletoria lo previsto en el segundo enunciado, el cuarto párrafo del artículo 45 de la ley del tribunal, apartado que a la letra dispone lo siguiente. A falta de término establecido, el silencio de la autoridad administrativa se considera resolución negativa ficta cuando transcurran 60 días naturales. En efecto, si se parte de la base que en la referida ley no se contempla la negativa ficta y por ende, evidentemente tampoco se precisa un término para su configuración, entonces se debe acudir al artículo 45 de la ley del tribunal en el fragmento antes citado. En este tenor, el término con que cuenta la autoridad para resolver el recurso de inconformidad 30 días naturales no es el tiempo que tendría que transcurrir para entender configurada la negativa ficta. Es decir, si un particular se informa en contra de la factura por consumo de agua potable, pasado el plazo con que cuenta la autoridad para resolver, no podrá entender que se le dio una respuesta negativa a su instancia. En todo caso, tendría que esperar que transcurra el término de 60 días naturales conforme al artículo 45 de la ley del tribunal. El precedente que en un momento dado se fijaría es un precedente de mucha trascendencia, porque prácticamente ya se está fijando la posición con relación a la negativa ficta. El punto medular de la cuestión es ¿cuándo hay negativa ficta? Se entiende que hay negativa. Si la ley de la materia es obvio, si la ley de la materia contempla la negativa ficta, pues nos estamos a la ley de la materia, la ley que regula el acto. Si la ley que regula el acto establece la negativa ficta, es decir, establece un plazo para contestar, pero aparte, no nomás que establezca el plazo para contestar, sino que además la propia ley de la materia establece que el no responder dentro de ese plazo se tiene por contestar en sentido negativo, porque esa es la negativa ficta. Es una presunción que deriva de la ley. No basta el simple hecho de que no se conteste dentro del plazo, sino que la propia ley diga que esa falta de contestación se entiende que se conteste en sentido negativo. Entonces, esa es si la ley de la materia contempla la negativa ficta, pues nos estamos a la ley de la materia. Pero si la ley de la materia no contempla la negativa ficta, esta es la cuestión que en el precedente se está discutiendo. Aunque haya un plazo para contestar o para resolver,
Si ese plazo, si la ley no dice que ese plazo para resolver y no se resuelve dentro de ese plazo, hay una negativa, se considera negativa ficta, entonces lo que el criterio se está sosteniendo es, si no hay plazo, si la ley de la materia no contempla un plazo, o sea, no contempla la negativa ficta, en pocas palabras, entonces el plazo que se tiene para la configuración de la negativa ficta para los efectos de comparecer ante el tribunal es el plazo de 60 días que contempla la ley. Y si bien es cierto, este es un asunto que tiene que ver con relación a un medio de impugnación, con relación a lo agua, este es un criterio que en un momento dado se tendría que aplicar para asuntos del ISTECAL y para asuntos de cualquier asunto que haya en tribunal donde se invoque una negativa ficta. Por eso la importancia del ¿cómo se llama? En este caso del tema, ¿no? Esa sería la cuestión. ¿Qué opinas tú, Guillermo? Sí, a mí, pues yo estoy de acuerdo con este proyecto. De hecho, desde el principio, pues votamos en contra del proyecto precisamente porque tenemos que generar certidumbre tanto en las salas del tribunal como a las partes en el juicio, porque había opiniones divergentes. Entonces, este criterio que estamos tomando en este proyecto es congruente con la jurisprudencia de la Suprema Corte. Entonces, creo yo que si los tres estamos de acuerdo, me gustaría a mí proponerles incluso hacer una jurisprudencia para que quede justo este criterio de en qué casos va a ser procedente la interposición de la demanda en casos de negativa ficta hasta que se configure la misma. Entonces, yo creo que es un asunto muy importante que, como dice el presidente, no únicamente va a repercutir en asuntos del agua, sino en cualquier acto administrativo de la administración pública que no contenga esta figura, vamos a poder nosotros aplicar pues nuestra ley al caso concreto, ¿no? Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto. ¿Tú, Montero? Magistrado Loaiza, me gustaría, a ver, el proyecto que le votamos en contra, ¿sí? ¿Cuál era su posición anterior en comparación de la actual? Mi posición anterior era muy sencillita. Mi posición era, si la ley de la materia contempla un plazo para resolver y no se resolvió dentro de ese, o sea, yo partía de esta premisa. La primera parte del artículo se refiere en qué momento se puede presentar la demanda. Se puede presentar la demanda en cualquier momento, siempre y cuando se haya configurado la negativa ficta. Y hay ocasiones en que la ley de la materia establece cómo se configura la negativa ficta. Entonces, ahí nos vamos a la ley de la materia. El criterio que yo había propuesto. El inicial. Sí, la diferencia aquí tiene que ver con el plazo para resolver. ¿Qué entendemos por el plazo para resolver? Mi lógica me decía, o sea, el criterio original que yo había planteado dice, a falta de término establecido, el silencio dice, perdón, en cualquier tiempo mientras no se dicte resolución expresa y siempre que haya transcurrido el término en que esta autoridad debió dictar resolución. A falta de término establecido, el silencio de las autoridades administrativas se considera resolución negativa ficta cuando transcurran 60 días naturales. Yo había interpretado que transcurrió el término en que esta autoridad debió dictar resolución, que si había un término para dictar resolución y ese término no se veía, ¿cómo se llama? Ya había pasado, entonces se configuraba la negativa ficta conforme al artículo 45. El criterio mayoritario fue dijeron no. Entonces, el sistema, ¿cómo quedaría el sistema si aprobamos este proyecto? El sistema queda de la siguiente manera. Si la ley de la materia contempla la negativa ficta,
¿Cuándo hay negativa ficta? Pues conforme a la ley de la materia, la ley que regula el acto. La ley que regula el acto es la que va a establecer la negativa ficta y por lo tanto puedes presentar la demanda en cualquier tiempo, siempre y cuando se haya configurado la negativa ficta. Entonces, en cualquier tiempo puedes presentarla. ¿Qué pasa si la ley de la materia no configura la negativa ficta? Si nomás te dice, tienes un plazo de, como en este caso concreto, te dice la ley, no, pues tienes 30 días para resolver el recurso fulanito y tal. ¿Qué pasa si en esos 30 días no resolviste? Como en el caso concreto, muchos actores empezaron a promover juicio de nulidad, argumentando que como se había pasado el plazo de 30 días, era el que la ley establecía, la ley de la materia establecía, entonces se configuraba la negativa ficta. Eso es lo que están planteando. El proyecto lo que dice, no, espérame tantito, es que vamos partiendo de una base que es negativa ficta. Ok, ya. Yo creo que lo que seguiría ahorita en su exposición, presidente, fue la parte inicial donde nos expuso de una manera muy elocuente todo el antecedente desde el derecho francés hacia el día de hoy sobre la negativa ficta. Este asunto, Claudia, ¿alguien lo ha pedido para mayor estudio? No que tenga yo registro aquí. Porque es el proyecto de Alberto del magistrado Loaiza siguiendo lineamientos, ¿verdad? Miren, más o menos lo que pasa es que yo les había presentado un proyecto, me lo votaron en contra. Y este va nuevecito. Va nuevecito, sí, pero yo más o menos intuí, no me dijeron, quítalo así. No, está bien. Entonces, como yo no remití, en el anterior yo solo voté en contra. Sí. Lo que me agarró en curva, por utilizar palabras coloquiales, es que sí, en un momento en la exposición si la memoria no me falla, escuché que dijo, siguiendo los lineamientos de la mayoría. Entonces yo dije, bueno, yo no recuerdo haber otorgado lineamientos. Entonces, derivado de esta situación, me gustaría hacer uso de mi facultad de pedirlo para mayor estudio en esta ocasión. ¿Es paquete, Claudia? Sí. Son varios. ¿Cuáles serían los últimos, verdad, Claudia? Sí, son exactamente los últimos previo a donde dice otros asuntos. Ok, yo lo pido para mayor estudio entonces, presidente, si usted está de acuerdo. Yo no tengo ningún problema, porque sí, este es un asunto que tiene mucha... Y por el precedente, específicamente por el precedente. Y porque yo creo que independientemente lo idóneo sería buscar el mejor criterio, pero aquí lo que tenemos que hacer es dar certeza. Yo estoy convencido de que no puede haber zozobra en un tema de la negativa ficta y que las salas tengan un criterio y que nosotros, dependiendo cómo se configure ¿cómo se llama? Cómo se configure, cómo se integre el tribunal, porque muchas veces vamos a estar, ¿cómo se llama? En ocasiones vamos a estar impedidos para conocer el asunto. Entonces, tiene que haber, tenemos que fijar un criterio institucional. Eso sí me queda muy claro que lo más sano para todos es que haya un criterio, ¿no? Para que haya certeza en la unidad del sistema, ¿no? Bueno, entonces esos quedan para mayor estudio. Muy bien. Esos serían los asuntos de ponencias. Sí. En otros asuntos tenemos dos excusas planteadas en diversos expedientes por la magistrada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción. El primero está planteado en el expediente 47-2020 de la Sala Especializada y ahí se están haciendo valer dos causales de impedimento, las previstas en la fracción primera y cuarta del artículo 42, y manifiesta la magistrada que tiene una relación de parentesco con uno de los apoderados de las empresas actoras por ser su yerno. Y además manifiesta tener amistad estrecha con uno de los abogados autorizados por la parte actora,
con quien tiene una relación de más de 30 años y sobre todo una relación de compadrazgo. El proyecto que somete a consideración el magistrado presidente, que tienen ustedes en su poder, se los hice llegar por correo electrónico, está declarando ambas causales fundadas y está proponiendo que se devuelvan los autos a la sala de origen por ser una sala especializada y la única que puede conocer del tema, y que se designe al primer secretario de acuerdos que vaya a tramitar estos asuntos en sustitución de la magistrada por Ministerio de Ley, Leticia Castro Figueroa. Quiero hacer un comentario porque hemos estado fijando posiciones. Originalmente mi idea era en el sentido de que en el caso de amistad estrecha, pues es un asunto, creo que para mí resulta obvio, y el magistrado Montero desde el principio también manifestaba, ¿cómo se llama?, esa posición. Pues se trata de un amigo que tiene muchos años de conocerse y además es el compadre, ¿no? Entonces, y ella dice que se siente, que siente aprecio, entonces nula su objetividad, y yo creo que esa causal es obvia para mí, está muy clara. La segunda causal no es tan clara. Yo originalmente había presentado un proyecto en el sentido de que esa causal se declarara infundada. Para mí, y mi lógica era esta: si no aparece en el expediente, entonces no tiene por qué, ¿cómo se llama? No tiene por qué excusarse, porque si, no debe proceder más bien la causal, porque pues no está obrando en el expediente. Ese es el criterio. Cuando lo estuve viendo, así como, en primer lugar, a todo el mundo nos quedó muy, llegamos a una conclusión de que no estaba el asunto así tan obvio, ¿no? El secretario me hizo una observación. Me dijo: oye, es que también se presta esto, imagínese usted, si usted sabe, hay constancia en el expediente de que el apoderado, uno de los apoderados, es el yerno de la jugadora. Pues entonces también lo que se puede hacer es no nombrarlo, pero sí se puede acercar el yerno a la juzgadora. Entonces, el clásico sospechosismo, ¿no? Entonces, la primera cuestión que dije, bueno, ¿qué tipo de interpretación hacemos? Si hacemos una interpretación literal, pues ¿cómo se llama? Sí procede la causal, porque sí es representante legal. O sea, es representante legal de la parte. No es representante legal en este expediente, pero sí es representante legal de la parte. Entonces, este tema, con franqueza se los digo, ese es un tema donde yo no tengo una claridad, ¿cómo se llama? Hay veces que uno tiene claridad, lo ve todo muy claro, es blanco o es negro, y aquí lo veo con muchos contornos, honestamente se los digo. Pero me pareció que lo más sano, ahora sí que no nomás es ser, sino parecer, ¿no? Como que no nomás se protege la imparcialidad, sino además la apariencia de imparcialidad. Entonces, por eso el proyecto va en ese sentido. Va en el sentido de declarar fundadas las dos causales de impedimento. Y la consecuencia, en mi opinión, partiendo de la premisa de que esta sala, conforme al reglamento del tribunal, los asuntos que no hay competencia concurrente, como si la puede haber en Tijuana, por ejemplo, que tenemos dos salas, ¿cómo se llama? Con la misma competencia material, la misma competencia de ámbito espacial. Entonces, aquí mi opinión es que se deben declarar fundadas las causales, y al declararse fundadas las causales, la juzgadora
debe de dejar de conocer del expediente y en el caso concreto la regla es que es el secretario de acuerdos, el primer secretario, quien sustituye a la juzgadora en los casos de ausencias. Entonces, mi lógica sería también para los casos de impedimento. Por eso, ese es el sentido de la propuesta. Pero vamos a discutirlo por partes. La primera, vamos a partir de lo más sencillo, o de la que yo creo que es la más sencilla. Yo no sé, a lo mejor el magistrado me dice no, yo no la veo tan sencilla. Creo que sí, yo estoy convencido de que si hay un impedimento con relación al compadre, al amigo íntimo, el amigo con el que tiene más de 20 años de amistad con la juzgadora, ¿no? Creo que sí se da la hipótesis que dice la fracción cuarta, si tuviese amistad estrecha o amistad manifiesta con alguna de las partes o con sus representantes. En este caso concreto hay que hacer una aclaración. El abogado no es un representante legal en los términos de que tenga un poder, o en los términos de que él es por estatutos es el representante legal, pero es el abogado autorizado para recibir notificaciones y para hacer las promociones de trámite. Entonces, tiene facultades que en un momento dado podría ser un apoderado. O sea, hay una especie como de identidad. Por ejemplo, imaginémonos que promoviera el juicio, que promoviera el recurso. Vamos a suponer, promoviera el recurso. Está autorizado a promover está autorizado para promover el recurso. Los recursos, vamos a suponer. Si fuera apoderado, diríamos, es muy fácil. No, pues es el apoderado legal. ¿Cómo se llama? Se tiene que expulsar, puede promover el recurso. Y aquí también, si puede promover el recurso, es como si fuera un apoderado. Entonces, mi lógica es, en ese caso concreto, yo creo que sí se puede... Magistrado Laesa, nomás si era la aclaración, no es lo mismo, toda vez que el apoderado puede desistirse de la acción y el abogado procurador no. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Esa es una diferencia grande, ya ni se diga, por ejemplo, un apoderado podría, suponiendo que se tratara de un numerario, él se podría conformar con la recepción de un numerario, con una conciliación y demás. Pero yo creo que lo prudente es que nos lo someta a votación, presidente. Yo creo que su explicación no estaba explicando. Lo único que estaba haciendo era explicar el contexto y explicar las razones del proyecto, que ustedes ya lo tienen, ¿no? Entonces, tú, Guillermo, ¿cuál es tu opinión sobre el tema, magistrado? Yo estoy de acuerdo en la causal contemplada en el artículo 42, fracción cuarta, cuando tiene una amistad estrecha con alguna de las partes o sus representantes. En este caso, la magistrada nos hace llegar esa situación que nubla su imparcialidad, por lo tanto, debemos ahora sí que confiar en lo que ella nos está diciendo. Dice que son compadres, por lo tanto es una cuestión ya que se va a ver mermada pues, la imparcialidad al momento de resolver, por lo tanto yo estoy de acuerdo en que está fundada esa excusa. En cuanto a la siguiente situación, de que es apoderado legal, su yerno y eso, creo que es innecesario el estudio de esta causal en virtud de que ya procedió la de la amistad estrecha. Entonces, para no desgastarnos, para no crear un precedente, creo que debemos declarar fundada la excusa únicamente por la fracción cuarta. Esa es mi opinión. Montero. Yo estoy a favor del proyecto que nos plantea, presidente. Muy bien. Entonces, a ver, nada más que quiero hacer un comentario, Guillermo, con relación al tema que estamos tratando. Yo no tendría ningún problema, como decimos con las causales de nulidad, ¿no? ¿Sabes qué? Se advierte esta causal de invalidez, y ya no entro a estudiar las demás. Esta es la que mayor beneficio te da y
ya es innecesario. Nada más que el problema es que este tema es necesario que lo tratemos, porque son dos asuntos los que se están planteando. Así es. En uno ya no hay ninguna duda de que procede la excusa, porque planteó dos causales, ya declaramos fundada una, pero en el otro asunto resulta que la causal que está planteando, la causal de impedimento, es precisamente la misma que planteó en el asunto 1. De cualquier manera, mire, presidente, yo estoy de acuerdo con su proyecto. Lo que no estoy de acuerdo es con la última parte que acaba de exponer. No estoy de acuerdo en que tenemos que votar en este. Si el proyecto hubiera venido como lo propone el magistrado Moreno Sada, también lo hubiera votado a favor. Porque aquí la pregunta es, ¿se va a excusar o no se va a excusar? Punto. ¿Sí? Para mí. La segunda, causal, para mí, ahorita lo decidió poner en la mesa y su servidor la vota a favor. Si hubiera sido como lo propone el magistrado Moreno Sada, también lo hubiera votado a favor. Para mí el tema es que se excuse la magistrada. No se excusó. Ahora es calificar. Sí, para mí el tema es que se excuse. Punto. Ahora, si lo hubiéramos visto, como dice el magistrado Moreno Sada, de todos modos el tema lo vamos a estudiar en el segundo. Entonces, para mí, incluso todo este ejercicio se me hace un poquito ocioso e innecesario. Yo diría que el segundo punto, que es el único que se va a excluir, que se va a estudiar en el próximo asunto, y es donde el magistrado Moreno Sada podrá participar al respecto. Aquí, hablar más al respecto, como ha dicho la Corte, sería ocioso e innecesario, presidente. Y yo creo que vamos a utilizar vamos a resolver el primer caso. Ahorita el primer caso y después pasamos al segundo caso. Ya se declaró fundada una causal. ¿Sí? No es necesario estudiar la segunda, conforme al criterio del magistrado Moreno. Y yo también digo, si ya procedió una, y yo estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, entonces yo no tengo ningún problema en que se quede, que se vote el proyecto, en el sentido a que al demostrarse acreditada la causal el impedimento en el compadre fulano, el amigo, entonces ya no es necesario el estudio de la segunda, de la segunda causa de impedimento. Eso, no, entonces, en ese caso, si quieren así se modifica el proyecto. El proyecto que se presenta por unanimidad. Sí, yo no tengo ningún problema. Okay. En ese punto, entonces, ya hay unanimidad. De que con los efectos que propone Presidencia sobre el secretario de Acuerdos. Ahora, pero la segunda cuestión bueno, ya votamos ahorita en ese momento de que sí hay una causal de impedimento. Está impedida. El siguiente punto es quién va a conocer. Esa es la segunda cuestión. Si ya dijimos, no vas a conocer, tú no vas a conocer ¿cómo se llama? Bueno, creo que, presidente, creo que no fui claro, nomás para que quede bien claro. Usted nos presentó un proyecto íntegro, sí, en el que propone ambas cosas. Sí. Y yo estoy diciendo que estoy a favor de ambas cosas. Ya Okay. para mí ya no es cuestión a resolver. Desde el momento en que yo le voto a favor el proyecto que presenta y la modificación que va a hacer ahorita de excluir la segunda causal. Entonces estoy a favor. Entonces ya hay ¿cómo se llama? Ese proyecto. Ya hay mayoría. Ya se puede votar. Ya se puede votar. Ya nomás es cuestión que el magistrado Moreno Sada nos indique si está de acuerdo en su totalidad o quiere hacer un voto quebrado. Porque incluso se le dio atención a su petición de quitar la segunda causal. En el expediente 47 del 2020, ya dijimos que es unanimidad por la causal de amistad estrecha, ¿no? Correcto. Y en el segundo expediente, en el 85... Espérate, vamos a terminar de votar ese asunto. El tema es
¿Quién lo va a Los resolver? efectos. ¿Quién lo va a resolver? ¿Está de acuerdo con la propuesta del presidente? No, no estoy de acuerdo, porque ya anteriormente hemos autorizado que el primer secretario sea el que resuelva las excusas. En este caso, nos está proponiendo el magistrado a una secretaria de acuerdos que no tiene el carácter del primer secretario. Entonces, no creamos certeza ni podemos estar escogiendo al secretario de acuerdos que convenga el asunto en concreto, sino en todos los casos tiene que ser el primer secretario de acuerdos el que resuelva el asunto a tratar. Entonces, aquí la persona que está proponiendo el magistrado no es el primer secretario, por lo tanto, en ese caso mi voto sería en contra, ¿no? Es un voto quebrado, sería un voto quebrado, Claudia. Vamos por ¿cómo se llama? Por partes. O sea, estamos de acuerdo en que procede la excusa. Por ¿Sí? unanimidad. Por unanimidad. Y por mayoría estamos de acuerdo en la propuesta que usted hace, presidente. Y la propuesta que yo estoy haciendo es que conozca el primer secretario. Esa es ¿cómo se llama? Sí. Eso es lo que va por mayoría, Liz. Ajá. Okay. Pero el primer secretario no es la persona que está señalando. Yo no sé, a ver, déjame ver el proyecto. Dile Charles que me pase el proyecto. Lo que pasa es que, a ver, espérame, magistrado Moreno Sada. El presidente está proponiendo que sea el primer secretario Sí. con título. No está diciendo El nombre. el primer secretario Juan Pérez. Sí, pero Quien actualmente es el primer secretario. es actualmente el primer secretario. No, déjame ser más claro, ¿eh? ¿Quién es el primer secretario hoy y mañana? ¿Por qué? Porque la justicia se administra con magistrados, con jueces, que sí son personas, pero es una institución, ¿sí? Entonces, el día de mañana toco madera, alguno de nosotros está impedido para juzgar por cualquier razón, caso fortuito, fuerza mayor, lo que sea. La magistratura sigue existiendo. Es lo mismo con el primer secretario. Ahorita está Juan, mañana puede ser Pedro, pasado mañana puede ser Miriam, pero es el primer secretario. De hecho, la licenciada Leticia Castro es magistrada en funciones porque la institución de la sala y de la magistratura del tribunal nunca dejó existir porque renunció el anterior, ¿no? Entonces, yo creo que el proyecto, magistrado Moreno Sada, si le quita el nombre, usted, en mi opinión, y como sugerencia, es que lo puede votar también a favor, porque es lo que usted acaba de exponer. Claro. Sí, definitivamente yo estoy de acuerdo que sea el primer secretario de acuerdos. Entonces se va por unanimidad, El asunto va por unanimidad. Entonces, con la aclaración de que el magistrado Moreno Sada, estuvimos todos de acuerdo, Claudia, en quitar el estudio de la segunda causal. O sea, Sí. ¿estamos? ¿Sí? Sí. okay. Entonces, ahora sí podemos avanzar al último, ¿no? Al segundo. En el último, la única causal hecha valer, que es el expediente 85-2019 de la sala especializada, es la fracción primera del artículo 42, porque afirma la magistrada que su yerno es uno de los apoderados de las empresas actoras, que es el tema que dejaron de analizar en el expediente anterior. O sea, la propuesta es en el sentido que se declare fundada la escucha. Exacto, el presidente ya hizo una propuesta de declararla fundada. Proyecto. Ese yo lo voy a votar en contra. Ok, entonces va en contra tú, Montero. Yo lo voy a votar a favor y con el comentario de que me da gusto que Memo lo va a votar en contra, porque sin duda alguna es un tema que da para mucho estudio, para mucha interacción de ideas. Creo que no es un tema sencillo. Me atrevo a decir que este es un tema para un examen de universidad o incluso para un grado mayor de la licenciatura. Entonces, me da gusto que no se va a establecer un precedente, pero mi voto es a favor, presidente, con tal de darle
justicia a las partes que están esperando que nos pongamos de acuerdo al respecto. Ok, entonces sería, y para el mismo, como es para mayoría, pero se declara fundada la excusa, se declara fundada, sí, el impedimento. Entonces, para los mismos... Con el mismo efecto, ¿verdad? Con los mismos Que efectos, conozca el sí. primer secretario. ¿Estás de acuerdo, Guillermo? Sí, adelante. Ok, entonces así se votan, se declaran fundadas las excusas y va a conocer el primer secretario. Eso sería. Muy bien. Pues es cuanto, presidente, ya no hay más asuntos en el orden del día. Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, damos por clausurada esta sesión. Ok.